vamos con la primera medida o con la primera medición o pruebas que vamos a hacer con la punta lógica o tester multifunción, y vamos a utilizar para esto, o vamos a empezar más bien con voltaje. Él tiene una linternita aquí, se me había olvidado decirles. También tiene otra función que había omitido, pido disculpas por eso. Y es que si usted tiene oprimido por unos 4 o 3 segundos el botón de modo, él cambia a grados Fahrenheit. Voy a volverlo a pasar a grados centígrados. Tengo oprimido, cambia y listo, suelto. Ningún problema, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pequeño, tenemos una fuente de alimentación. Estamos trabajando a 12.3 voltios, corriente directa. Tenemos un cable rojo para la alimentación, un cable negro para el retorno o el negativo. Tenemos un bombillito automotriz que trabaja a 12 voltios, conectado directamente sin interruptores. Es un circuito simple, no hay nada del otro mundo. Pero fíjense en que aquí está conectada, están conectadas las pinzas del tester multifunción. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a tomar, voy a mirar si en los cables hay alimentaciones y hay retornos o negativos. Es muy fácil. Se supone que uno debiera hacerlo, ¿sí? Si estamos trabajando, por ejemplo, en la parte de la fusilera auxiliar dentro del habitáculo y estamos perforando cables, pues se trata de eso, ¿no? De perforar el cable, perforamos y aquí nos debería dar un valor en la pantalla. Yo lo voy a hacer, obviamente no voy a perforar nada, pero lo voy a hacer directamente de aquí, del positivo. Y fíjense en que pasan dos cosas. Una, se alumbra el LED rojo, lo voy a volver a quitar, deja de alumbrar, lo voy a volver a hacer contacto, alumbra el LED rojo que me indica una corriente o un voltaje o una alimentación positiva, pero aparte de eso me va un valor en la pantalla. En este momento estamos trabajando con 12.3 voltios, podemos ver una ligera caída de tensión por el consumo que hay en este momento, representado por la carga que es el bombillo. Ahora, si yo toco un negativo, pues el voltaje será cero. Obviamente estamos hablando de voltajes negativos, ¿verdad? Pero el LED que alumbra, si se fijan bien, es el LED verde que me indica negativo. Es así que se trabaja. Nosotros a veces vemos el ramal de cables, ¿cierto? El ramal de cables, y nosotros lo que hacemos es eso, es ponchar cables porque estamos buscando alimentaciones o masas. Generalmente buscamos es alimentaciones. Entonces, el display nos da la luz roja, pero también nos da el valor de la alimentación que está transitando por ese cable. Bien, eso en cuanto a medición de voltaje. Ahora, él tiene una función que es muy importante, que son los pulsos. Si yo oprimo este botón, ¿verdad? Donde dice positivo, inmediatamente aquí el LED rojo, como ustedes lo pueden ver, alumbra y me marca en la pantalla el voltaje. ¿Dónde está ese voltaje? Aquí en la punta. Por lo tanto, yo puedo alimentar o energizar un elemento que yo quiera probar si está bueno o está malo. Pero también puedo probar los circuitos por el negativo. Fíjense en acá. Si yo primo este interruptor, ¿verdad? Y hago esto, alumbra el LED verde que me indica que aquí en la punta, en este momento tenemos un voltaje negativo o un retorno por el cual podemos, o con el cual podemos mejor cerrar un circuito. Lo vamos a hacer. Entonces, voy a desconectar el bombillo, ¿verdad? Le voy a dejar el negativo. Acuérdense que aquí tenemos también un cable auxiliar que viene al cable de alimentación, ¿cierto? Si yo quiero lo utilizo, si no, no hay ningún inconveniente. Igual lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces, yo voy a tocar este cable que es el de alimentación, porque ya tenemos aquí nuestro retorno, perdón, ¿cierto? Lo voy a tocar. No pasa nada, el bombillo no está prendiendo. El bombillo no está prendiendo, pero por medio de la punta lógica le voy a dar alimentación. Entonces, tengo 11.3 voltios, conecto el cable y estoy mirando que el bombillo o el elemento, el motor, el servomotor, lo que sea, el claxon, está
en buen estado y ahí no está el problema. Listo, eso en cuanto a alimentación. Ahora lo vamos a hacer al contrario. Lo vamos a hacer por el negativo. Vamos a apagar aquí un momento. Voy a conectar el positivo, alimentación de la lámpara. Voy a dejar este, que es el retorno, lo voy a dejar solo, ¿cierto? Fíjense que aquí lo que voy a hacer es oprimir este botón, pero en la parte negativo, es decir, digámoslo así, en la parte de atrás. Voy a tenerlo ahí y él me ofrece el retorno para mis electrones. Por lo tanto, el bombillo prende, si se dan cuenta. ¿Sí? Puedo probar. Ahora, podemos hacerlo también con elementos que consuman más. En este caso, vamos a utilizar este motor elevavidrios. Fíjense que el motor elevavidrios yo lo voy a trabajar con el negativo auxiliar. Entonces el negativo auxiliar lo voy a llevar acá, la punta de prueba va a alimentar. Acuérdense que para alimentar, para que aquí en la punta haya 12 voltios, utilizo el positivo que está aquí. Se los voy a enseñar. Este positivo voy a pulsar arriba, no abajo. Abajo no, arriba. Y ahí voy a tener mis 12 voltios. Por lo tanto, escuchen. Ahora, vean. El motor en funcionamiento. Pero estoy utilizando el cable auxiliar, ¿cierto? Y estoy comprobando que el motor está en buen estado. Bien, si lo quiero hacer al contrario, si lo que yo quiero saber es, por ejemplo, si un interruptor no me está enviando un pulso negativo, pues lo que voy a hacer es, obviamente, lo contrario. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a acercarlo acá. Voy a alimentarlo desde este ángulo. Y voy a dejar este cable libre. Con este cable voy a oprimir aquí el negativo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es enviarle un pulso negativo para que el motor funcione. Aquí, por favor. Para que el motor funcione por medio de un pulso negativo. Es muy fácil de utilizar, entonces ténganlo en cuenta, por favor. Pulsos positivos alumbra el LED rojo, pulso negativo alumbra el LED verde, y aquí tendríamos un negativo, pulso positivo, y aquí tendríamos el voltaje de la fuente o que nos suministra la fuente de alimentación. Bien, en esta misma función vamos a hacer una prueba de una vez, que es la prueba de temperatura. Fíjense que en este momento tenemos en el display, en la pantalla, 23.6, 23.3 grados centígrados. Aquí tenemos líquido frío, líquido caliente, temperatura, ni idea. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean, cuando yo lo vaya a sumergir la punta, ¿verdad? En el líquido frío, cómo la temperatura comienza a descender. Entonces, vamos acá. Desciende, desciende, desciende. Y básicamente de eso se trata. Pues obviamente es una prueba que podemos hacer, por ejemplo, con algunos sensores de temperatura. Ahora vamos al líquido caliente. Sumerjo un poco y la temperatura comienza a aumentar: 25, 26, 27, 28, 29 y así sucesivamente, ¿verdad? Nos sirve, por ejemplo, para determinar temperaturas en motores cuando el termómetro del tablero de instrumentos no funciona, está averiado y demás. Bueno, vamos a seguir entonces. La siguiente medida que nos da la punta lógica es la medida de frecuencia. Ahí la tenemos. Fíjense en que él nos va a marcar
un máximo en voltios y un mínimo en voltios, y abajo donde está la F obviamente nos va a dar o nos va a arrojar el valor en frecuencias. Acuérdense en que este tipo de tester multifunción miden generalmente ondas cuadradas. Entonces, desafortunadamente en este momento no tengo un sensor MAP. Esa prueba la vamos a hacer en otro video, ya trabajando sobre un vehículo eh, con sensores como el MAP. Por el momento, simplemente lo que quiero que vean es, o que referencien, es el valor de la frecuencia que va a aparecer aquí. En este momento yo tengo aquí en un circuito simple, como les había mostrado al principio, estoy trabajando con 12.4 voltios. Es un bombillo que trabaja 12 voltios, ¿no? Nada especial. Y lo voy a colocar la punta de prueba aquí en el positivo, y ustedes van a ver una variación tanto en el voltaje y un valor en la frecuencia, y se van a dar cuenta que así debería parecerles cuando ustedes midan. Si se fijan, me está botando un máximo de 18.4 voltios, un mínimo de 10.9 voltios y una frecuencia de 146 Hz. Si lo quito, vuelve y retira, lo coloco, vuelve y aparece. En otras tester multifunción, aparte del valor, les arroja también la onda cuadrada. Básicamente es eso para la medida de frecuencia. Vamos a la siguiente medida. Vamos a utilizar el tester para medir resistencias. Vamos a hacerlo de unas 3-4 maneras diferentes, ¿sí? Y voy a utilizar para esto este sensor que tengo aquí, que es un sensor de temperatura de aire, un IAT. Sin embargo, yo le adapté este cablecito para poder llegar a la terminal, pues en este instante no tengo el conector del sensor como tal. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Igual lo que queremos ver en realidad es la medición, o cómo se hace la medición con este tester. No me importa tanto el sensor como tal en este momento, sino cómo se hace la medición con el tester, cómo se utiliza la punta lógica para medir. Entonces yo estoy utilizando, si ustedes se fijan, yo estoy utilizando el cable auxiliar negativo para una terminal, y voy a cerrar ese circuito para hacer la medición con la punta o la sonda de prueba. Listo. También voy a utilizar dos líquidos, uno frío y uno un poco caliente. Entonces lo que voy a hacer es, voy a coger con mucho cuidado mi sensor, que ya tiene un cablecito puesto, voy a sumergirlo en el agua fría y voy a tocar. Por favor, fíjense en el display, me está indicando en este momento 3.5 kilo ohmios, ¿verdad? Sigue subiendo, 3.7 kilo ohmios, llegará más o menos aproximadamente a 4 kilo ohmios. Eso depende de la temperatura, obviamente, del agua. 3.8 y así sucesivamente. Acuérdense que estoy midiendo en agua fría y la temperatura está, perdón, y la resistencia está subiendo. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a llevarlo al agua caliente. Toco las terminales y fíjense en cómo en el display comienza de inmediato a descender la resistencia. ¿Pero qué aumentó? La temperatura. La temperatura está aumentando, la resistencia está decreciendo, está bajando. Vamos en 2.6 kilo ohmios y seguirá bajando. Lo estoy sumergiendo más, ¿verdad? A medida que lo profundizo, la resistencia comienza a descender más rápido. ¿Qué significa esto? Que este sensor es un sensor tipo NTC, o de coeficiente negativo de temperatura. ¿Qué significa eso en otras palabras? Que cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. En los sensores de temperatura tipo PTC es al contrario. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia también aumenta. Entonces, este es un sensor tipo NTC y lo he medido con la punta lógica. Ahora vamos a hacer mediciones sencillas de resistencia. Vamos a medir acá
el filamento de este bombillo, ¿verdad? Acuérdese que estamos en resistencia. Entonces, voy acá, cierro el circuito. Y él no me está arrojando ningún valor, pero ustedes pueden escuchar el buzzer. Entonces, como les decía, aquí simplemente nos arroja un buzzer. ¿Por qué? Porque la medida o el valor es muy inferior a un ohmio. Ahorita se los voy a comprobar con el potenciómetro. Sabemos que estos bombillos tienen valores obviamente muy bajos. Un ohmio, 0.8, 0.7. Bueno, entonces es una forma de utilizarla al tester como continuidad. Si vamos aquí, es la forma de diagnosticar un interruptor también con continuidad. Cierro el circuito, vuelvo y abro, no me muestra valor porque el valor es muy bajo, son las láminas que hacen el contacto entre las dos terminales, ¿verdad? Y estoy diagnosticando por medio de continuidad con el tester. Vamos aquí, vamos a medir la resistencia a este bombillo a ver qué pasa. Fíjense que ahí ya nos botó un valor, 2 ohmios. Es un valor bajo, pero lo muestra. Pero él no muestra valores inferiores a 2 ohmios. Igual en automotriz no es muy necesario. Si vamos aquí con el potenciómetro, voy a colocar la punta aquí, igual, ¿verdad? Ahí nos está mostrando un valor de 4.2 kilo ohmios. Voy a mover el potenciómetro y evidentemente comienza a bajar la resistencia. Voy a bajarla al máximo, 1 kilo ohmio, sigo bajando, me muestra 3 ohmios y hace el buzzer. Si yo la subo y se va un poquito superior a los 30 ohmios, él comienza a hacer el buzzer, pero me muestra un valor. ¿Cuándo no me muestra valores? Cuando es inferior a 0. En este momento, lo mínimo que me mide, que me permite medir el potenciómetro, son 3 ohmios. Medida de resistencia con con el tester multifunción. Bueno, entonces continuamos con las últimas mediciones que podemos hacer con el tester multifunción. Vamos a hacer las mediciones que son más complejas, que son las mediciones de amperaje. Entonces voy a conectar otra vez mi punta lógica. Importantísimo, no se les olvide, superior a 5 amperios, no. De 5 amperios hacia abajo podemos medir. Importantísimo, error que cometemos muchos, dañan las puntas lógicas, es al no elegir la función correcta. En este caso voy a medir amperaje, entonces me voy acá, donde está la A de amperios. Tengo mi punta lógica lista. Hay dos formas para medir amperaje con este tester. La primera, entonces, en la primera vamos a conectar o vamos a utilizar el cable auxiliar que viene en la alimentación. Vamos a conectarlo al negativo del elemento, de la carga. Ojo, en este momento tenemos un bombillo, ¿verdad?, de filamento. No hay problema por la polaridad, pero esto puede no ser un bombillo de filamento, puede ser otro elemento, y entonces tendríamos que entrar a respetar la polaridad. Listo. ¿Qué vamos a hacer con el otro cable? El otro cable va a ir aquí, al positivo, a la punta de prueba. Entonces voy a conectarlo aquí de esta manera. Voy a tenerlo así simplemente, ¿sí?, haciendo contacto. Y lo que voy a hacer a continuación es oprimir acá. ¿Sí? Como vemos, el bombillo alumbra, ¿verdad? También me alumbra que le estoy suministrando un voltaje positivo, ¿verdad? Pero lo que me interesa es el valor que sale en el display. En este momento está siendo alimentado, o hay una corriente de 0.3 amperios o 300 miliamperios. Ese es el primer método, muy sencillo. Recuerden, auxiliar del negativo, al negativo del elemento, el positivo va a la punta de prueba. Debo haber seleccionado antes la función de amperios
y simplemente voy con el botón en la parte de adelante, en la parte positiva, ¿verdad? Cierro el circuito, alumbra el bombillo, pero en el display me marca 0.3 amperios. Ese es el primer método. Listo. El segundo método es un poquito más complicado, digámoslo así, en realidad no lo es, pero acuérdense de una cosa, yo no aconsejo utilizar esta herramienta para medir amperios. Para eso existe la pinza amperimétrica, que es mejor y protegemos el equipo. Listo, entonces en el segundo método, el cable auxiliar, el cable de alimentación de la probeta, el auxiliar, este va a negativo de la batería. En este momento lo voy a conectar aquí, lo voy a colocar en mi conector. Listo, ahí lo llevo a tierra. Si fuese en un carro, pues sería obviamente a latas o metales del vehículo, a la masa del vehículo. El cable positivo, es decir, este del elemento del consumo, ¿sí?, va a ir aquí, a positivo de la batería. Me voy a apoyar con este caimancito para hacer la prueba únicamente. Lo vamos a hacer de esta manera. Listo, ya lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me sobra obviamente un cable. Este cable que me representa el negativo del elemento va a ir aquí, a la punta de prueba. Lo tengo ahí en la punta de prueba y ya lo único que tengo que hacer es cerrar el circuito con negativo. Alumbra el bombillo, como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y me está marcando el mismo amperaje que en el modo 1, 0.3 amperios. Sencillo y fácil de utilizar. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que ahí en el video les están saliendo los diagramas de conexión para que no vayan a cometer ningún error haciendo estas pruebas. Ahora, algo muy importante, lo quiero repasar con ustedes antes de terminar el video, porque en realidad son las funciones pues más utilizadas. Voy a conectar mi bombillito acá normalmente. Voy a conectar mi lámpara, mi punta lógica, perdón, ¿cierto? Y les recuerdo, estoy en voltios. Estas son las dos funciones quizás más utilizadas con esta herramienta, por eso las voy a reforzar. Estoy en voltios. Entonces, voy acá, me dice el voltaje que estoy utilizando, 12 punto, algo de voltios, alumbra el LED rojo, que es el positivo, la representación del positivo. Voy acá, va a ceros, voltaje negativo, y me alumbra el LED verde. ¿Qué estoy haciendo con esto? Identificar positivos, identificar negativos. Por ejemplo, si fuera en un inyector y yo quisiera mirar si hay pulsos, vamos a suponer que estamos en velocidad relente y estoy haciendo un ejercicio únicamente iría a la terminal negativa, la identificaría y lo que vería es algo parecido a esto. Por favor, fíjense en el LED verde. Si aumentara la velocidad, pues aumentarían los pulsos. Con él puedo identificar pulsos en un inyector, por ejemplo, utilizando esta función. No tengo que hacerle nada más, sino tenerla aquí en función de voltios, ¿sí? Lo otro, si yo desconecto aquí, entonces yo voy a alimentar este elemento. Lo voy a hacer en la función de voltios, perdón. Lo voy a hacer en la función de voltios y lo único que tengo que hacer es tocar aquí el cable, ¿verdad? Que se vea el bombillo. Tocar aquí el cable, que se vea un poco el bombillo. Este bombillo. Eso, y voy a alimentar desde aquí. Entonces identifico, pruebo elementos, pruebo cargas, pruebo motores, servomotores, lo que ustedes quieran. Uso de la punta lógica inteligente o tester multifunción. Muchas gracias, espero que se suscriban al canal. Les recuerdo, el manual viene en inglés. Para los que se suscriban, en sus comentarios me dejan el correo y con mucho gusto se los envío en PDF traducido al español. Muchísimas gracias.